brindamos información veraz y contundente a nuestro público. Sin duda alguna, nuestra imagen persuade con una programación variada y colorida. 22 años comprometidos con nuestro estado Táchira. Canal 21. Somos la verdad que se siente. A continuación, programa de opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que no requieren de la supervisión de padres o representantes. Amigas, amigos, bienvenidos. Un placer estar con ustedes. Hoy en nuestro foro dominical vamos a conversar con el economista y asesor financiero Aldo Contreras. Está aquí con nosotros para que nos oriente sobre toda esta situación que ha venido presentando. Aldo, bienvenido, hermano. Gracias, Augusto, un placer. Yo he leído algunos artículos que has publicado sobre la depreciación del dólar, ¿no? En los últimos días. ¿A qué se debe eso? ¿Cuál es ese fenómeno? Bueno, veníamos en una tensa calma, ¿no? El dólar había estado tranquilo, había estado sobre 4.30, 4.50, había llegado máximo a 4.60 bolívares. Ahí estable. Sí, teníamos una suerte de 5 meses, 6 meses con el tipo de cambio entre comillas fijo. Las fluctuaciones eran muy pocas. Pero en las últimas 2 semanas hemos visto cómo el dólar del Banco Central hoy llega a 4.90 bolívares por dólar y el dólar paralelo está muy cercano a los 5.20 bolívares, o sea, tienen una diferencia de un 10% aproximadamente. Eso hace que automáticamente en el mercado, pues, los precios en bolívares empiecen a subir, claro, porque claramente están anclados al dólar. Si el dólar se deprecia o si el dólar se devalúa, pues los precios tienden a subir. Las causas, entre otras, están basadas en el tema del aumento del salario. El salario mínimo pues ha aumentado, aunque es poco. Eso implica una creación de dinero inorgánico que el Estado empezó a asumir con la finalidad de poder cubrir ese aumento salarial. Por el otro lado, pues el Estado también está recaudando y con la puesta en marcha desde el 28 de marzo del 3% del impuesto a las grandes transacciones financieras, de algún modo quienes queremos ahorrarnos ese 3% para comprar un par de zapatos, para ir a la ferretería y comprar un pote de pintura, o para ir a comprar el kilo de carne, el kilo de pollo en el supermercado, pues sencillamente buscamos de alguna forma la posibilidad de cambiar nuestros dólares o nuestros pesos por bolívares. Claro, la alternativa. Todo el mundo, nadie quiere pagar el más 3. Olvídate de lo demás. Exactamente, entonces eso hace que haya habido una presión sobre la demanda de bolívares y cuando hay presión sobre la demanda, pues el precio sube. Claro está, el 85% de las transacciones a nivel nacional se hacen en divisas, sí, pero acaba de bajar, acaba de descender en las últimas 2 semanas del 85% a un 72% aproximadamente. Eso quiere decir que ese retroceso del 13% se debe a que, de algún modo, el objetivo del Banco Central de desdolarizar la economía se cumplió, pero se cumplió en tan solo un 13%. Difícilmente la dolarización vaya a bajar de ese tope. ¿Por qué? Porque hay un gran entorno de economía informal de empresas que solamente facturan el 10%, el 20% de lo que venden. Hay un gran cúmulo de empresas que no facturan y hay otro cúmulo de empresas que son las que de algún modo asumen estos costos operativos, que son los que el fisco pone como nuevos con la finalidad de hacer recaudación. Claro, claro. Entonces, esa economía no formal, los servicios privados, el tema del combustible, de la gasolina, cuando vamos a comprar tal vez un kilo de papa, un kilo de tomate en la bodega, en el feriero de la esquina, pues sabemos que no se genera una factura, un comprobante fiscal, y eso, claro está, hace que, pues, para quienes es este 3%, es para los supermercados, para la farmacia. El dólar, pues, es un termómetro. Pero ha habido una presión ahí, ¿no? Sí, ha habido una presión, el dólar es un termómetro más de la economía, el dólar es un precio más de la economía, sí, y ha estado rezagado, porque el tipo de cambio debería encontrarse en estos momentos entre 7 y 9 bolívares por dólar aproximadamente. Sí. Sin embargo, el Banco Central venía inyectando todas las semanas a través de las mesas de cambio
unos 500 millones de dólares aproximadamente, y estos 500 millones de dólares que el BCB inyectaba, pues habían mantenido el tipo de cambio fijo. Claro, para esto ha sacrificado un poco de las reservas internacionales. En los últimos días esto no ha pasado y por eso el tipo de cambio ha tendido al alza. En el caso del Táchira, pues es un estado en donde de algún modo es más difícil conseguir los bolívares en efectivo. Es otra cosa. Sabemos que el transporte público se paga en pesos colombianos, el café de la esquina se paga en pesos colombianos, los alquileres, sí, el combustible. Y bueno, Augusto, también hay algo interesante que viene pasando en torno a eso, y es que algunos periodistas lo han puesto en Twitter, también lo vi en algunas cuentas de casas de cambio en Colombia, y es que por este lado el tipo de cambio en Venezuela se está depreciando, pero por el lado colombiano está pasando lo mismo. Y está pasando lo mismo porque la TRM o el dólar en Colombia, TRM es la tasa representativa del mercado, llegó a 4.110 pesos por dólar en el inicio de esta semana. Eso quiere decir que el lunes y martes, cuando empezaba la semana, el dólar estaba en 4.110. Y eso hace que el dólar colombiano sea la moneda más depreciada de Latinoamérica en el último año, interanualmente, con un 9.43%. Colombia, que pues también está teniendo distorsiones en el tipo de cambio. Táchira, que trae muchas de sus mercancías de Colombia, refrescos, helados, golosinas, harina de maíz precocida, frutas, verduras, materias primas, víveres. Pues cuando el dólar sube en Colombia, los precios que están en la economía colombianizada, si allá sube, aquí sube. En la bodeguita lo van a subir. Tal cual. Si hemos visto, por ejemplo, que en el inicio de la pandemia era común encontrarse una harina pan, una harina de maíz precocido, en aproximadamente $1, y en esos momentos el dólar estaba en unos 3.500, 3.600 pesos por dólar. Hoy, la harina de maíz precocida en Colombia ni siquiera cuesta eso. Esa misma marca ya está sobre el 1.20, $1.30, es decir, unos 4.500, 4.300 pesos por dólar. Y en San Cristóbal ya prácticamente está sobre los 5.000 pesos por dólar. Lo establecen, aquí nosotros somos... Nosotros redondeamos rápido porque la excusa es que no hay vueltos, no hay cambio, no hay moneditas para dar. Y nos damos ese lujo hasta de... Sí, nosotros depreciamos hasta las monedas extranjeras. ¿No? Increíble. Bueno, eso pasa en una economía que tiene un entorno multimoneda en el cual confluyen una parte en bolívares, una parte en dólares, otra en pesos colombianos, están presentes los euros y también las criptomonedas. De algún modo hemos visto que en las últimas semanas la gente empieza a buscar la forma de conseguir bolívares. Sin embargo, no hay una oferta de bolívares tan amplia como sucedía anteriormente. La oferta de bolívares está ahí congelada porque pues las mesas de cambio no han podido hacer lo propio, ¿no? Las mesas de cambio no tienen una super oferta de bolívares. Que supuestamente era la intención del gobierno, que se utilizara más el bolívar. Sí, pero no hay una cantidad suficiente, y por el otro lado, Augusto, está el tema de la confianza. ¿Confían los venezolanos en realidad en el bolívar? ¿Confían los venezolanos en las instituciones financieras? Bueno, si te lo digo por el Táchira. ¿Tienen las instituciones financieras la capacidad de darle respuesta a el daño o el deterioro de una tarjeta de débito? Yo creo que estamos haciendo mal o diciendo algo ilegal si decimos que la gente aquí prácticamente se olvidó del bolívar. Sí, en el Táchira, bolívares en efectivo del nuevo cono monetario prácticamente no han existido. Las instituciones financieras, la banca, vemos cómo cada vez más cierran agencias bancarias. Claro. Los cajeros no dispensan bolívares, los cajeros automáticos. El Táchira, que tiene pues cortes eléctricos desde hace 2 o 3 meses, de 3 horas sí, 3 horas no. Entonces, cuando tú vas a pagar con un pago móvil, tal vez no conecta con el banco porque no hay energía eléctrica. Fíjate, no hay me acabas de internet. decir algo. Conseguí a una señora aquí en Barrio Obrero que venía con nosotros en la UCT, me dijo, voy para 100% banco. Y después la conseguimos diciendo, no, pero no, prácticamente no, lo cerraron, no sé qué broma pasó ahí.
Muchas agencias han tenido esa agencia, ¿no? De valorero, no muchas sé. agencias han tenido que reducir existe y todo. la capacidad o la cantidad de agencias. Sí, pero aquí uno tiene que tener mucho cuidado con lo que dice. Entonces va a decir, bueno, ya te está diciendo que se hará. No, mira, agencias. Las agencias, de cada 10 agencias bancarias, según la Sudeban, aproximadamente han cerrado 6. Bueno, el caso de Provincial. El Provincial era un banco que tenía en el barrio El Carmen, cualquier parte. Y hoy por hoy prácticamente en San Cristóbal quedan 2 o 3 agencias. Sí. Lo mismo le ha pasado al Banco Regional por Excelencia, al Banco Sofasa, Banesco, porque hoy por hoy la banca no tiene un dinamismo que permita sopesar los costos operativos, que son los mismos que tiene cualquier empresa. Usted entra a una entidad bancaria y está sola, pues. Tampoco hay servicios financieros, las tarjetas de crédito, aunque de algunos bancos en los últimos días se aumentaron un poco, la gran realidad es que la mayoría ya nos quedamos sin tarjetas de crédito, sin el plástico y sin la posibilidad de solicitar una tarjeta de hace 4 años. Bueno, imagínate. Aldo, vamos a seguir conversando, vamos a hacer una pausa, porque fíjate que también es interesante hablar de la expectativa que hay que los bancos van a entregar créditos en dólares. Ya regresamos. Es muy importante hoy en día contar con profesionales adecuadamente formados y certificados ante la necesidad de una cirugía plástica. En San Cristóbal tenemos a tu disposición a la doctora Rosalba Pavón, cirujano plástico certificado, que ofrece cirugías estéticas de embellecimiento y rejuvenecimiento facial, embellecimiento y rejuvenecimiento del busto femenino, contorno corporal femenino y masculino, cirugías reconstructivas para el tratamiento de quemaduras y sus secuelas, cáncer de piel, lesiones cutáneas, cicatrices queloideas, cirugía maxilofacial, cirugía congénita para el tratamiento de infantes. La doctora Rosalba Pavón, con un equipo quirúrgico y técnico de vanguardia, están a tu disposición para que agendes tu cita. Doctora Rosalba Pavón, cirujano plástico, experiencia y profesionalismo a tu disposición. Repuestos Andinos Compañía Anónima, con las mejores marcas y precios solidarios. Contamos con repuestos para autobuses y camiones. Volvo, Mercedes-Benz, Scania, Iveco, Ford Car, Chevrolet NPR, Isuzu NKR y Yutón. Estamos ubicados en San Cristóbal, en la Concordia, en calle 4 bis, entre 7ª y 8ª avenida, media cuadra bajando de Panadería La Concordia. Contactos al número que ves en pantalla y por nuestras redes sociales. Repuestos Andinos Compañía Anónima. El profesor Aldo Contreras está con nosotros. Este tema de la expectativa que hay con los bancos y que se habla muchísimo de que vienen los préstamos en dólares, ¿qué ves? Bueno, hay una realidad. Si bien es cierto que el crédito aumentó desde los anuncios que hizo el presidente Nicolás Maduro en los últimos días, y el gabinete económico, hay que decir que aún falta muchísimo. ¿Por qué? El encaje legal se llevó desde el 85% al 73%. Hoy, por ejemplo, estaba viendo que el encaje legal en Chile es del 2%, el encaje legal en Colombia es del 5% y el encaje legal en Venezuela es del 73%. Todavía está muy alto. Una diferencia. Y ese 73%, ¿qué quiere decir eso? Para que lo entendamos fácil, quiere decir que de cada 100 bolívares que nosotros depositamos, el Banco Central encaja 73 bolívares. Y eso hace que la banca no tenga la disponibilidad financiera para prestar ese dinero que tiene como excedente. ¿Por qué? Porque hay una teoría económica, y es la teoría de la banca, que establece que no todas las personas depositan al mismo tiempo, no todas las personas retiran al mismo tiempo y no todas las personas pagan sus créditos al mismo tiempo. Entonces eso, en cuestiones de tiempo y en cuestiones de día, hace que la banca tenga una movilidad, un margen de intermediación, y esa es la naturaleza de las instituciones financieras. Pero eso es un factor primordial para la economía, ¿no? Es un factor primordial. Venezuela necesita del crédito, lo que estabas diciendo. Necesita de un auxilio financiero también, necesita inyectar divisas a los bancos, unos 12.000 millones de dólares, para que los bancos puedan prestar en divisa, más o menos es lo que debería necesitar esta economía, pero
pues en el momento que el Banco Central siga con un encaje legal tan alto, pues imposibilita la oportunidad de créditos, ¿ok? También la banca pues tiene otros temas a los cuales debe poder aprovechar, como por ejemplo el acceso a plástico, el acceso a chips, el tema de lo que pasó con Visa y Mastercard, y todo lo que está en torno. Sí han aumentado los créditos, pero falta un camino muy largo, son muy pocos aún las pequeñas empresas o las personas naturales que acceden a estos créditos con un encaje legal tan alto, y en los últimos días, desde la implementación del impuesto a las grandes transacciones financieras, bancos como el Banco de Venezuela está permitiendo a las empresas pequeñas tomar un crédito para la compra de la impresora fiscal, porque una impresora fiscal está por el orden de los $1.000 o $1.200 norteamericanos para una empresa que ha tenido en algunas oportunidades que cambiarla porque está desactualizada. ¿Tiene varias? Sí. Tiene varias allí. Entonces es la opción. Un empresario puede sacar $1.000 para una máquina. Representa, Augusto, en inventario $1.000, una cantidad muy interesante que es lo que en realidad le da que no los hace, empresa. No se hacen y no se tienen disponibles en este momento. Aldo, pero hablando de expectativas, ¿no? Este tema del levantamiento de las sanciones petroleras también genera otra expectativa. Bueno, ha dicho Delcy Rodríguez que están en conversaciones con Estados Unidos de Norteamérica, que el presidente Biden ha autorizado a algunas empresas petroleras para invertir en el Estado venezolano. También corrió una noticia en la cual se establece que con Irán fue concedida la refinería El Palito para que bajo una inversión importante sea operada por los iraníes esta refinería de petróleo, de gasolina, de petróleo a gasolina, y pueda dinamizarse. Eso quiere decir que de algún modo la actividad económica en el primer trimestre de este año, del 2022, bajo números de la oposición, porque el Observatorio de Finanzas, el Observatorio Nacional de Finanzas, que lo lleva la ex Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, fue la que reportó un crecimiento de la economía del 7.8%. Eso quiere decir que ese 7,8 se debió un 5% aproximadamente en el crecimiento de la actividad petrolera en el país, y un 2 o 2.8% en torno al crecimiento del sector comercial, que es el que vemos. El que vemos es el más fácil, es el comercial, porque paseamos por las calles y vemos nuevos restaurantes, nuevos bodegones, nuevas pizzerías, hamburgueserías, nuevos centros comerciales, y ese pareciera que la cosa entonces va mejorando. Sí. Mucha gente dice Venezuela cambió. Venezuela se arregló, ¿no? Es la frase que se ha viralizado por ahí en los últimos días. Sin embargo, está claro que hace falta que otros sectores de la economía se desarrollen. El levantamiento parcial de las sanciones sobre personas y empresas que tiene Venezuela, pues va a permitir sobre todo que venezolanos logren hacer negocios con otros países. También va a permitir que algunas empresas norteamericanas, o sin importar su nacionalidad, vengan nuevamente, regresen a Venezuela y empiecen a hacer inversión extranjera. Esto va a ser bueno para generar empleo, la reactivación, generar riqueza, reactivar el aparato productivo, generar crecimiento económico, desarrollo económico y sobre todo en los temas de abastecimiento y escasez. Porque es que fíjate que el empresario había perdido un poco la confianza, ¿no? Sí, el empresariado se había marchado. Extranjero. Nosotros que estamos en una frontera, como es la frontera, la que llegó a ser la frontera más viva de Latinoamérica, era común ver cómo colombianos invertían sobre todo en el sector inmobiliario del Táchira. Ellos compraban casas, terrenos, apartamentos, vehículos, y esto se vio mermado desde hace unos 8 o 10 años, cuando se perdió la confianza. Las expropiaciones estuvieron ahí presentes, que otro buen síntoma también, Augusto, es el tema de la devolución de algunas empresas que estaban estatizadas, como por ejemplo Agroisleña, que se llama hoy Agropatria, que está siendo negociada para ver si es devuelta, porque también el CIA dispuso un monto grandísimo que tiene que pagar a sus antiguos dueños. El Sambil de la Candelaria, que está
dijo la constructora Sambil que para el mes de noviembre pudiese estar listo, y esos son pequeños síntomas que le devuelven la confianza a quienes quieran venir a colocar sus capitales. Recordemos que en Venezuela pues está todo por hacerse. Y los norteamericanos son muy cuidadosos en eso. Y sí, al final todos, ¿no? Porque hasta no actúan si no van a lo seguro. Hasta los mismos aliados de Venezuela, Irán, China, Rusia, entre otros países que pudieran ser aliados hoy por hoy de Venezuela, van invirtiendo después de que la noticia era la hiperinflación en el Venezuela, y la hiperinflación pues acabó con los capitales, con las posiciones financieras. Pero les da confianza el hecho de que Estados Unidos diga sí, vamos a invertir. Si la principal economía del mundo invierte en un país como Venezuela, el resto pues hace, dice, como aquí dice el dicho, ¿no? Por seguir el ejemplo que Caracas dio. Sí, porque mucha gente está diciendo que Venezuela pudiera convertirse en un negocio. Y Augusto, hay que entender también lo que está pasando en el mundo con respecto de la invasión de Rusia a Ucrania, que hace que haya escasez de materias primas, y Venezuela pudiera jugar un papel porque tiene las primeras reservas de petróleo en el mundo y las sextas reservas de gas natural. Por ejemplo, el caso de la economía española, ellos dicen que tienen restricciones ya para ventas de productos. Porque muchos de esos cereales vienen de Ucrania, como el trigo u otros cereales o el aceite vegetal, que ya están empezando a escasear en el mundo entero. Sí, pero en términos generales, importante lo de la seguridad jurídica, ¿no? La seguridad jurídica, la confianza y, sobre todo, Augusto, la recuperación de los servicios públicos. Porque ¿cómo camina una economía que no tiene energía eléctrica para prender una fábrica o para prender una máquina? Ya de ese tema vamos a seguir conversando porque lo estamos viviendo. Y como tú decías, lo que uno palpa, pues. Ya regresamos con Aldo Contreras. Tienes que visitar el Catire Hondón, el verdadero sabor. Tienes que probar el mejor perro caliente. El mejor perro caliente de la ciudad. Deliciosas salchichas y el más suave pan. En Barrio Sucre, Barrio Obrero y en la estación de servicio La Romera. El perro caliente, qué sabor. En el Catire Hondón. Rectificadora Barrera Motors, con el mejor servicio en rectificación de motores a diésel y a gasolina, rectificado y encamisado de bloques, cepillado, arreglo y calibración de cámaras, rectificación de cigüeñal, lavado químico, servicio de torno, trabajos 100% garantizados con personal calificado. Estamos en la calle 2, número 9-24, urbanización Juan Maldonado, La Concordia. Contactos y redes sociales salen en pantalla. Bueno, seguimos conversando con el profesor Aldo Contreras estos temas de la economía, que de verdad es un tema que lo llevan a uno a estar pendiente de muchas cosas. Decías al final del segmento anterior cómo crece una economía si la deficiencia de los servicios públicos es lo más evidente. De algún modo, Augusto, las empresas hoy por hoy necesitan, por ejemplo, Internet. ¿Qué ha pasado? Uno, CanTV tiene un servicio deficiente, pero el Estado abrió la posibilidad a que los privados operasen el Internet. Entonces, hoy, por ejemplo, en mi oficina tengo un Internet privado de fibra óptica que cuesta $30 mensuales y me permite trabajar, me permite generar ingresos para pagar el alquiler, el condominio, el empleado, el motorizado, la cena del Día del Trabajador. Es decir, que eso de algún modo el privado lo ha resuelto. El tema de los combustibles en algunos estados está hay un abastecimiento pleno. En el caso del Táchira, de Barinas, de Zulia tenemos picos, pero hay disponibilidad. Luego tenemos el tema del agua potable, que algunas industrias necesitan porque fabrican hielo, porque hacen embutidos, porque necesitan lavar verduras, frutas, hortalizas, porque necesitan para el vidrio, por ejemplo, necesitan una cantidad de agua para enfriarlo, en fin. En el caso del Táchira y de los estados andinos, por la topografía, es fácil encontrar agua potable, pero en Caracas
en Valencia, en el estado Carabobo, pues en el centro y en el oriente de Venezuela, el tema del agua potable es un tema complicadísimo para las familias, pero también para las empresas. Entonces, un gran reto a resolver inmediatamente y a reconstruir es el tema del agua potable. Y claro está, aunque en esos estados que tienen problemas con el agua no tienen tantos problemas con la energía eléctrica, aunque sí hay cortes eléctricos, sí hay apagones. Antier Caracas, pero no como 9 horas aquí en el Táchira. Pero luego tenemos el occidente, que es el estado Lara, Barinas, Mérida, Trujillo y el estado Táchira, que tienen, y una parte del estado Portuguesa, que tienen una gran cantidad de horas sin energía eléctrica, más de la mitad del día. El estado Zulia, que es un estado petrolero, que era un estado industrial, que era un estado que conviven más de 4,5 millones de personas, uno de los estados que con la población más grande, entre Caracas, el distrito capital y Zulia, tiene las poblaciones más grandes de los 30 millones de habitantes que tiene Venezuela, entonces no tiene hoy acceso a esos servicios. Y eso no solamente deteriora la calidad de vida de las personas, sino que también hace que las empresas sea difícil producir y producir más. Entonces eso no permite un crecimiento del Producto Interno Bruto y por ende no permite que sus trabajadores se lleven más dinero al bolsillo, dinero que además estamos necesitando. Claro, pudiéramos hablar, Aldo, de en cuánto ha crecido la economía venezolana en este momento. Sí, bueno, más o menos, según el observatorio, un 7,8%. Sin embargo, la economía este año para la Comisión Económica de América Latina, la CEPAL, va a ser la economía que más va a crecer porcentualmente en un 5%. Sin embargo, esta economía pudiera cerrar el año entre unos 55.000 y 60.000 millones de dólares. Pero Augusto, eso quiere decir que no tenemos la economía del 2010, que era de 450.000 millones de dólares. O sea, estamos en apenas un 15% de lo que estábamos hace 10 años y el tamaño de la economía de Venezuela hoy es prácticamente el tamaño de la economía de ciudades como Bogotá o Río de Janeiro. Entonces, es una economía muy pequeña que le falta bastante. A este ritmo necesitamos unos 10 años en promedio, creciendo un 15, un 20% anual para volver a hacer lo que estuvimos en el 2010. En todo caso, la expectativa no es mala. La expectativa no es mala. Pero hay grandes sectores como el sector turismo, el sector infraestructura, el sector construcción, que todavía siguen estando pendientes para la reactivación y, como bien hablábamos al principio del programa, el sector financiero, que son necesarios para el dinamismo de la economía de cualquier parte del mundo. Es que nosotros tenemos la ventaja, y volviendo al Táchira, que es lo que nos interesa, tenemos la situación de la apertura que está ahí, latente, de la frontera económicamente. Bueno, necesitamos esa apertura. Sé que han habido encuentros, también, Augusto, es una realidad, faltan unos 10 días aproximadamente que ahí te iba a decir, para las elecciones en Colombia, que van a ser quienes determinen en realidad si la frontera se abre o no. Aunque el sistema electoral de Colombia tiene un balotaje, una ida y vuelta, este 29 de mayo, que son las elecciones, anoche publicaban algunos medios de comunicación en Colombia al candidato Gustavo Petro con un 42%, sobre Fico Gutiérrez con un 25% y un candidato de derecha que ahorita el nombre no lo recuerdo, que está sobre un 20%. Eso quiere decir que es prácticamente un hecho que en la primera vuelta Francisco Gutiérrez y Gustavo Petro sean los dos candidatos que van a ir al balotaje. Y eso pondría en perspectiva la posibilidad de que Gustavo Petro gane, aunque sumando todo el resto de los candidatos, Francisco Gutiérrez subiría. Se está hablando mucho de eso. En la política no hay fórmulas, en la política cualquier cosa puede suceder y... Claro, el porcentaje es alto, ¿no? El porcentaje. Ambos candidatos, de todas maneras, cuando vinieron a Cúcuta, hablaron del tema y tanto Francisco Gutiérrez como Gustavo Petro coincidieron en que abrirían la frontera. Pero con diferentes tendencias, ¿no? Porque Fico hablaba de que solamente abrir comercialmente la frontera, pero no las relaciones diplomáticas. El otro dijo que una apertura total de la frontera. Entonces, yo creo que estamos cerca de que eso suceda. Es necesario abrir la frontera comercial para el Táchira.
para el Táchira, para el crecimiento económico de la frontera. Hubo algunas propuestas desde el Consejo Legislativo por algunos diputados en donde pues asomaba la posibilidad de comprar energía eléctrica a Colombia. Y se hizo la propuesta. Dijo que no se, algunos diputados también dijeron que no se podía. Sin embargo, yo por conocimiento y historia económica sé que Venezuela fue el primer país que tuvo energía eléctrica en Latinoamérica, y por ende Venezuela y el Táchira, con la construcción de la represa Uribante Caparo, le vendía electricidad a Colombia. La estructura está, es cuestión de hacer acuerdos mientras llega el dinero para hacer las grandes obras y las grandes inversiones. Bueno, fíjate que en ese tema el Parlamento Regional, la mayoría del Parlamento Regional, ellos hablan de que es una situación de Cancillería, que no lo pueden tratar, también es otra realidad. Pero es importante empezar a hacer las peticiones, las solicitudes, el ruido, para que eso se pueda materializar, porque al final aquí no hay ganadores ni hay perdedores, y en la política y en las relaciones de los países no hay amiguismos, Augusto. En las relaciones entre Colombia y Venezuela, o Colombia y China, o Venezuela y Paraguay, lo que hay son intereses. Y nosotros lo que apostamos al Táchira. Exactamente. Porque si el Táchira está bien, pues el resto de Venezuela... Bueno, es la entrada de muchos de los países. El Táchira hoy tiene un intercambio comercial no formal, que es interesante. Ahora imaginemos que se abra y se aperture de una vez por todas, se inaugure el puente de Tiendita, se fijen aranceles claros, donde todos podamos ganar, y que Colombia y Venezuela logren acuerdos interesantes para potenciar el intercambio, sobre todo que el Táchira pueda exportar, como bien lo hacía, industria metalmecánica, dulces, frutas y todo lo que se daba en ese intercambio comercial que permite solamente tener como referencia la zona industrial de Ureña, y Ureña, el municipio Ureña, Pedro María Ureña, y el municipio Bolívar, que es San Antonio, son uno de los municipios más castigados en torno al tema de la energía eléctrica. Parece mentira. ¿Te acuerdas que venía gente de Valencia, del centro del país, a colocar las carrocerías en Ureña? Carrocerías Ureña, y Augusto, tuvimos la maquila de más de 6 millones de blue jeans que se hacían en el eje fronterizo, las casas de cambio que también deben volver, para permitir que la economía se dinamice, y al final quienes ganamos somos todos, gana el Estado, gana la gente, y el municipio también crece económicamente. Si la gente tiene real, pues va a comprar más. Exactamente, y todos nos beneficiamos. Sí, señor. Bueno, Aldo Contreras está con nosotros, vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Pasteles y pasapalos Richard Vera. Los mejores de la región, te ofrece variedad y calidad en pasteles de yuca con solomo, carne mechada, empanadas de solomo, pollo, carne mechada, pequeños y variedad de pasteles, jugos naturales. También te llevamos los pasapalos listos de servir para tus eventos sociales. Contamos con servicio de delivery. Ubícanos en Barrio Obrero, carrera 21, y en La Concordia, carrera 7 con calle 4, una cuadra arriba de Diario La Nación. Nuestros números de contacto y redes sociales salen en pantalla. Madame Profesional tiene todo para el peluquero y la belleza femenina. Especialistas en queratina, tintes y artículos de aseo personal. También te ofrecemos secadores de cabello y lámparas ultravioletas. Amigo peluquero, no busque más. En Madame Profesional lo tenemos todo. Te esperamos en el Centro Comercial Josafat,
calle principal y sucursal frente a la iglesia de San Josecito, en municipio Tordes. Comunícate al número que ves en pantalla y por nuestras redes sociales. En Madame Profesional te esperamos. Bueno, el profesor Aldo Contreras está aquí con nosotros. Tú sabes, Aldo, que yo estuve leyendo, se está presentando también una situación de unas estafas sobre el esquema Ponzi, las piramidales, ¿no? Y como tú eres estudioso de eso, yo quiero que me expliques qué es lo que está pasando allí. Bueno, veo con preocupación y también lo he hecho en las redes. Sé que hoy la prensa, el Táchira, son estafadores profesionales. Sí, hizo un artículo. Sí. Estoy viendo que la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional también encomendó una comisión para investigarlo. La mayoría de los países post pandemia, sobre todo Estados Unidos, en Estados Unidos, Augusto, pasó algo interesante porque la pandemia hizo que mucha gente se fuera a casa y que no siguiera haciendo trabajos ordinarios como por ejemplo la construcción, trabajar en parques, en centros comerciales, y estando en su casa, pues la inventiva sigue estando allí presente. El mercado de valores creció en la pandemia un 20% en capitales captados. Eso quiere decir que mucha gente dio en el mercado de valores, en la bolsa, una opción de colocar dinero que el mismo Estado le estaba dando. Alternativa desde la casa. Exacto. Y generar dinero, generar inversión, trabajar desde casa, hacer delivery. No en Venezuela, estoy hablando del mundo. Entonces, empiezan las economías desarrolladas y con el Internet, con las criptomonedas y con las nuevas teorías económicas de digitalización de la economía, empezaron también los que son más inteligentes a veces a llegar a hacer esquemas Ponzi, estafas piramidales, utilizando las teorías del blockchain, las teorías de los NFT, que son los tokens no fungibles o activos no fungibles, y empezamos a ver cómo estas estafas empiezan a llevar la plata de la gente. En días pasados, un esquema piramidal. Y de manera abierta, ¿no? Y no es la primera vez que existe, porque yo recuerdo, mi abuelo vendía repuestos toda la vida, y mi mamá también, y en algún momento existió un lapicero con el cual venían a decirle, usted iba a llenar un cheque y le decía, no tome, pero use mi lapicero. Y resulta que el lapicero se borraba. Entonces no es la primera vez que existe, lamentablemente y no por nacionalidad, pero una gran parte de la migración colombiana que llegó al Táchira llegó con estos esquemas a ofrecer el 3, el 5, busca 2, busca 1, y como dice la abuela, pues de lo bueno no dan tanto, ¿no? Entonces uno tiene que ponerse alerta. En los últimos días un pastor evangélico de origen argentino creó una generación, a la que llamó la generación Zoe, en donde empezó a captar fondos y a invertirlos, a reinvertirlos. Al Táchira llegaron. A mí a veces me preguntan por las redes, uno les comenta desinteresadamente, digo de forma desinteresada, porque uno no les cobra la asesoría, les da el consejo gratis, pero a veces por eso lo que no se cobra no se valora. Entonces uno le dice a la gente, no lo hagas, no inviertas, es un esquema Ponzi, ten cuidado, esos rendimientos no existen. Entonces, cosas que pudiéramos decir, ¿cómo darse cuenta que estamos frente a un esquema Ponzi y una estafa piramidal? Primero, ¿cómo caemos? Cuando nos digan que tienes que buscar a 3, 4, 5, porque esto es networking, network marketing, y que vas ganando, estamos en presencia de una estafa Ponzi y un esquema piramidal. 2, tenga cuidado cuando le dicen que los rendimientos son del 1000%, del 200% semanal o hasta del 500%. Eso no existe. Eso no existe en ningún mercado. En SOE le decían a la gente que invertían en equipos de fútbol, que invertían en construcción, el tipo se fue, hablaba de Real Madrid. Imagínate. Exactamente. Entonces, si Japón, Estados Unidos pagan unos rendimientos del 15, del 20% anual, revisen, por ejemplo, cuánto creció Moderna, una empresa que fue una de las pioneras en crear la vacuna del COVID-19 con Pfizer. Y son empresas que no crecieron arriba del 40%. Amazon, que en la pandemia, en el 2020, en el 2021, creció un 63% anual.
Entonces aquí nos ofrecen el interés compuesto, entonces ahí la gente sí entiende, entre Omega, hay otra por ahí que se llama Omega, ahorita acaba de caerse Plantas vs Zombies, el PBU, Axie Infinity, que era un juego en donde la gente invertía y estos matachos de Axie Infinity costaban hasta $2,000, también se acaba de ir a cero. Tenemos estafas recientes como Lunaterra, que estaba en $94 y se desplomó a 0,008. Estos son este tipo de estafas que estaban en plataformas que son poco confiables como Binance, en donde pues la sacó y el broker, como decirlo, ya lo sacamos. Y miles de seguidores, ¿no? Y miles de seguidores, 55 mil millones de dólares se perdieron en Lunaterra. Sí. Ahora ayer ha empezado el 1.91, el 1.98, entonces la ambición... Es que lo que hay que tener es estar atento. Estar atento cuando se presente, porque sabes que también me gusta... Empezando por ahí, no, que me tienes que traer 4. Y resulta que me he dado cuenta que quienes llevan el mensaje a casa son los hijos, es decir, los chamos en el colegio, en edad de bachillerato, que tienen una mente digitalizada, una economía digital que no está mal. No está mal, porque invertir en el mercado de valores no está mal. Hacer inversiones en la bolsa de valores es muy bueno y trae crecimiento económico y financiero, pero haciéndolo desde el conocimiento. Y hay otras opciones, están los commodities, está el forex, están las acciones, los índices, pero sobre todo y las criptomonedas que hay que tener cuidado, hay que estar alerta porque son esquemas que no son tan fáciles de hacerle, por ejemplo, análisis fundamental como a una empresa. Yo, por ejemplo, puedo ver, bueno, Apple, ¿cuánto vendió este mes? ¿Cuánto va a vender el trimestre que viene? ¿Cuál es su flujo de caja, sus ingresos, sus costos, sus gastos operativos? Y invierto. El Estado venezolano acaba de llevar a bolsa empresas como la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela, CanTV, ya estaba en bolsa, pero a emitir nuevos títulos. Entonces, bueno, usted sabe que CanTV es una empresa que existe, usted puede invertir, en Coca-Cola puede invertir, en Banco de América, pero tener mucho cuidado cuando se trata de esquemas Ponzi. Carlos Ponzi fue uno de los primeros estafadores, y las estafas piramidales en donde pueden durar hasta 24 meses. Pero fíjate una cosa, hay otro detalle también, en el caso de las cripto, la gente no se preocupa por entrar y revisar el libro blanco. Muchos no lo hacen, muchos, Augusto, están apalancados en que nacen desde el principio tal vez con la teoría del blockchain, pero con el ansia de estafar. Entonces hay que tener pues ojos abiertos ante esas situaciones. Muchos, cuando hay por ahí algunos en redes sociales, muchachos, otros no tan muchachos, vendiendo vidas de ricos, vendiendo vidas millonarias, en donde metieron $1,000 y a la semana sacaron 10.000, esto no existe. Entonces en Lamborghinis, en Ferraris, en Voltos de alta cilindrada, y esto se usa sobre todo a nuestros hijos, a los jóvenes, que van a la casa y dicen, pero papá usted es un miedoso, papá usted es un gallina, pero meta plata aquí. Es un Ferrari. Exactamente. Entonces, los que hemos estado trabajando desde la dolarización hace 24 meses, hay gente que ha podido ahorrar $100 mensuales, tiene $2,000, $3,000 ahorrados debajo del colchón, y son los ahorros de toda la vida, de los últimos años, y los pierden. Pero el tema del libro blanco, eso es el acta de nacimiento de cualquier cripto, que usted la puede leer, pues. Exacto, y que muchos se amparan en las criptos, pero no son criptos. Entonces la gente dice, no, que es una cripto, pero es que ni siquiera verifican el libro blanco, verifican la página web, los brokers en los que se actualizan, y esto hace que resultemos estafados, lamentablemente, y con los bolsillos vacíos. Yo no sabía. Y no le prestaron atención a Aldo. Exactamente, y lo he dicho en la radio, en la televisión, en la prensa y en las redes. Así es, y a veces sin cobrar nada, ¿eh? Y a veces gratis. Una pausa y regresamos a la parte final con el profesor Aldo Contreras. Mariachi Mexi Show de San Cristóbal. Con más de 30 años de trayectoria ininterrumpida en el occidente de Venezuela y parte de Colombia. En este país, desde que el sol se levanta.
brindando el mejor espectáculo de música mexicana, totalmente en vivo. El mar y la serranía. Nuestro estilo hace la diferencia. Su mejor opción musical, Mariachi Mechi Show de San Cristóbal. No vuelvas a apostar. Ahora vamos a hablar sobre el tema de la inflación, ¿no? ¿Cómo está el tema de la inflación en el mundo? Bueno, preocupante. Venimos a Venezuela. Sí, preocupante, Augusto, porque desde hace muchos años tenemos generaciones de repente que no habían vivido la inflación, generaciones, te digo, personas que puedan tener entre 40 y 50 años, que vivan en Estados Unidos o que vivan en algunos países de Latinoamérica que no habían vivido la inflación, porque desde los 70, 80, pues las economías no habían experimentado índices de inflación tan altos. Colombia, que venía con unos 20 o 30 años de una estabilidad, empieza a tener inflación por encima del 9%. Brasil acaba de reportar interanual 12,13%. Estados Unidos de Norteamérica, que está muy cercana al 9%. España, que ya superó el 9%. Y entonces eran economías que estaban interanual entre el 1 y el 3% de inflación, ya empiezan a llegar a dos dígitos, 10 o 11%, que es lo que se conoce como una inflación galopante. Está la inflación moderada, la galopante, y la que vivimos en Venezuela, que es la hiperinflación, la que tuvimos hasta febrero de este año. Eso quiere decir que cuando hay una ola de inflación por multivariantes, post pandemia, aumento de los costos logísticos, un contenedor pasó de costar de China o de Asia a América de $5,000, $6,000 a $20,000 o hasta $25,000, empieza a hacer que los costos de las materias primas aumenten, el cierre de ciudades como acabamos de ver, ciudades que tienen unos puertos interesantes en el continente asiático, en China como Shanghái, por el repunte de la pandemia del COVID-19, tal vez el aumento de las materias primas, el aumento de los combustibles, y cuando el combustible aumenta, pues toda la cadena aumenta. Parece mentira. Por la guerra de Rusia a Ucrania. Entonces el barril está sobre los 105, 109, $110. El galón de combustible aumenta a nivel mundial, eso se traduce en mayores costos, y todo eso va haciendo que los países entren en una ola de inflación. También la Organización Mundial del Comercio ha dicho que debemos prepararnos para una escasez, porque pues algunas materias primas no están disponibles, no pueden transitar por algunos países. Finlandia ha dicho que se va a unir a la OTAN, Rusia le ha dicho a Finlandia que si se une a la OTAN, en un segundo los desaparece. Entonces Europa, que hoy por hoy era una economía que crecía, era una economía sólida, empieza a experimentar aumentos de precios. En España, entonces, como hablábamos hace un momento, se dice que hay escasez, puedes comprar 2 kilos de pan, 2 harinas de trigo, menos 3 kilitos de pasta, porque muchos de estos productos pues se están viendo afectados por la guerra, por la inflación, por la economía post pandemia, y entonces el entorno global pareciera complicarse y la inflación empieza a ser de las suyas. Muchos países en la pandemia pues empezaron a otorgar ayudas, a bajar las tasas de interés, a dar financiamiento, y ya empezamos a sincerar la economía. Se acaban los subsidios, se acaban las dádivas, se acaban las ayudas. La Reserva Federal Norteamericana sube la tasa de interés en 0.50%, y eso empieza a experimentar que el mundo tenga inflación. Inflación que cuando importamos un producto, pues importamos inflación, claro, porque si este producto antes costaba $1 y ahora cuesta $2, pues usted va a tener que subir, se lo lleva, su estructura de costos y sus costos operativos. Mayores costos se traducen en mayores precios. Entonces estamos en presencia de una economía mundial en que la inflación empieza a quedarse. Ha dicho Christine Lagarde, que pertenece al Banco Central Europeo, que de algún modo la inflación ha llegado para quedarse, y ha dicho el presidente de la Reserva Federal Norteamericana que la inflación es un fenómeno momentáneo. Veo con preocupación que siguen pasando los meses y lejos de las economías hablar
de menos inflación o de inflación controlada está creciendo. Estados Unidos... El coronavirus también tiene que ver con eso. Sí, la pandemia sin duda hizo sus estragos. El Congreso de Estados Unidos hablaba con el presidente Biden y le decía que debe controlar la inflación, le pedía que lo hiciera. Sin embargo, el presidente Joe Biden lo que ha hecho pues es aumentar las tasas de interés, y ha sido un presidente que tal vez ha estado pasivo, pero abriendo relaciones con los países de que son socialistas o comunistas y que no están alineados con el liberalismo. Por ejemplo, en la semana permitió nuevamente el flujo de remesas desde Estados Unidos a Cuba y los vuelos que había quitado Donald Trump desde Cuba hasta Estados Unidos. Está flexibilizando las sanciones hacia Venezuela. Entonces, eso hace saber que pues la economía norteamericana está en otra onda. También está ayudando con armamento, con dinero a Ucrania para defenderse de Rusia, y toda esta geopolítica está ahí, que distorsiona los mercados, distorsiona las economías. La bolsa ha empezado a experimentar unos índices un tanto iguales. El Bitcoin, que llegó a topes históricos en noviembre de $63,000, hoy está en los 30,000. Entonces el mundo financiero empieza a verse en una realidad en donde tal vez hay excesos de capital, pero Augusto no encuentran en dónde ser colocados. ¿Y cuál es la realidad de Venezuela en este aspecto? Bueno, la realidad de Venezuela es que Venezuela debería en este momento estar preparándose para la apertura económica, para el liberalismo, para el libre juego de la oferta y la demanda, para seducir la inversión extranjera, venga de donde venga, sin importar del país que quiera venir a colocar sus capitales, en el aumento progresivo de los salarios, como bien dijimos, en el mejoramiento de los servicios públicos, en el crecimiento y en el desarrollo económico, y en hacer una economía en la cual pues sus ciudadanos puedan tener una calidad de vida idónea. No hablemos de cómo fuimos sino una calidad de vida como tienen los países de Latinoamérica, con problemas, y como lo merecemos. Y como lo merecemos. Fíjate que en otras partes parece que sí están viendo esta situación. Leía el informe de Avianca de Colombia, dice, nosotros queremos volver los vuelos para Venezuela. Sí, bueno, hablan de 7 vuelos entre Bogotá y Colombia, que es una oportunidad. Pero para que veas, ellos están viendo es otra cosa. Sí, muchos están viendo a Venezuela como el país que despierta, y al final, como dijimos, los países no son amigos, los países tienen intereses, y esos intereses por lo general son o políticos o económicos. Pregúntale a Estados Unidos sobre eso. Exactamente, business for business, dicen. Sí. Negocios son negocios, no existe amistad ni nada por el estilo. Eso es mentira, Estados Unidos te da $1 y te cobra por ese dólar. Es porque saben que aquello que se cobra se valora, y que las cosas hay que cobrarlas para poderles hacer mantenimiento, reinversión, y que exista crecimiento y desarrollo. Pero algo, yo creo que hemos aprendido de toda esta situación. Sin lugar a dudas, pero el rol del Estado sigue siendo un rol importante. El Estado sigue siendo el gran empleador. Y espero que hayamos aprendido. Y sigue siendo el gran proveedor de los servicios públicos, que ojalá y entendamos que estatizar genera distorsiones y que no genera optimización. Cuando empezamos a entregar, miren lo que pasó en el Táchira, por ejemplo, con servicios como el gas. El gas, a la vista de todos sabemos, hay unos con subsidio, unos sin subsidio, pero el gas está privatizado. Esa es la verdad. Hay una concesión. ¿Y qué pasa con el gas? Pues no volvió a escasear. No vemos a la gente protestando. Tiene un servicio de 100 puntos, ¿no? Del 1 al 100 está en 60 o 70 puntos. Está caro, pero la gente lo paga, lo ahorra, lo cuida. Lo consigue. Y lo consigue, que es lo importante. Entonces, el mismo caso de la gasolina. El mismo caso de la gasolina, como hablamos del internet. Ya no hay cola. Entendamos que la cola está en los $20, que no los consigues tú semanal. Bueno, hay que ponerle el doble del esfuerzo, empiezas a ahorrar. Y vemos pequeños emprendimientos, la gente se va reinventando con la finalidad de lograr llenar los bolsillos, porque hoy por hoy una familia que no produzca $400 al mes, cuando menos, Augusto, la pasa muy mal. Si paga alquiler, tiene que ser muchísimo más. Solamente son entre 80 y $120 mensuales en gasolina. Y el tema ahí tenemos que seguir de reinventarse se volvió una cotidianidad. Tenemos profesionales haciendo múltiples tareas, comerciantes haciendo múltiples tareas, que al final nos llevan a creer en nuestro país y a saber que solamente trabajando y estudiando podemos salir adelante. Esa frase, ¿dónde la escuché? Pero lo cierto del caso es que tenemos que haber aprendido algo de esto.
Sin duda para ser mejor. No, bueno, el mensaje siempre va a ser construir una economía sana, construir una economía de libre mercado, de oportunidades para todos y en donde todas y todos podamos seguir ayudando a crecer la economía, en donde las familias puedan tener calidad de vida y al final puedan decir, este año ahorré 1.000, 2.000 y 3.000, me voy a Los Roques, me voy a Margarita, me voy a Mérida, y tengamos calidad de vida. El venezolano se le olvida la política cuando tiene los bolsillos llenos. El venezolano recuerda la política cuando tiene los bolsillos vacíos. Así es, muchísimas gracias, Pedro, te olvidó porque el gocho siempre de Chichiridichi. Exactamente, la playa de los gochos. Gracias, Aldo, por haber estado con nosotros. A ti, Augusto, por invitarme. Y a ustedes, amigos, gracias por habernos permitido ingresar a sus hogares en nombre de nuestra productora, asistente, la cumpleañera Emily Silva, en nombre del coordinador técnico Jesús Hosto y de nuestro director William Chacón. Nos vemos en otra oportunidad.